Muchas gracias, buenos días. Pues vamos a continuar con nuestro módulo. Recordemos que el día de ayer iniciamos con, bueno, es el módulo de Ecología de Saberes y Etnoecologías. El día de ayer empezamos a platicar del tema 2.1 que tenía que ver con nuestros orígenes y empezamos con un ejercicio en el cual pues construimos un listado libre y además lo estuvimos asociando a usos de plantas, animales y hongos. El día de hoy vamos a continuar con ese ejercicio, pero antes de eso vamos a tener una charla muy interesante. El día de ayer nos visitó pues el doctor Alejandro Casas, que disfrutamos mucho su charla, y el día de hoy tenemos un amigo profesor maravilloso, que es Marco Antonio Vázquez Dávila, que el día de hoy nos va a acompañar también. Él es etnoecólogo, etnobiólogo, bueno, ya se definirá a mayor profundidad, pero nos va a acompañar con el tema de la etnobiología de tanto de hongos como de animales, etnomicología y etnozoología. No sé, Marco, si puedas prender tantito tu video, o no sé, es que no lo alcanzo a ver a Marco. Sí, sí estoy. Aquí está Marco, ya está levantando la mano. Muchas gracias, Marco. Y voy a permitirme presentarte y posteriormente pues compartimos la presentación. Como siempre, pues las semblanzas reflejan un poquito de todo el camino que se ha recorrido y también nos ayuda pues a comentarles desde qué lugar les están compartiendo las personas que nos comparten en este espacio. Entonces, Marco hizo una ficha curricular, una semblanza, una trayectoria no muy grande y se las voy a compartir. Bueno, él es originario de Oaxaca, él es profesor e investigador del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Él, pues desde bastante tiempo ha impartido cursos en etnobotánica, etnoecología, entre las relaciones sociedades, naturalezas y agrobiodiversidad en México, Cuba y Colombia. Bueno, ha sido profesor del programa de la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado en México con distintos grupos de pueblos originarios, tanto de Oaxaca como Tabasco, y con personas afrodescendientes de Cuba. Es fundador del Museo de Historia Natural de Tabasco, de la licenciatura en Biología de Oaxaca. Fue presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana y del Colectivo de Estudios de Biología y Cultura de Oaxaca, miembro fundador de la Red de Patrimonio Biocultural del CONACYT, y es autor, editor y árbitro de más de 100 textos sobre bioculturalidad. Ha sido director de distintas residencias profesionales, de tesis de licenciatura y maestría, y ha participado como ponente con más de 300 trabajos en congresos nacionales e internacionales, y sobre todo sobre temas de etnoecología y patrimonio biocultural. Bueno, esta es parte de su trayectoria, pero sobre todo Marco es un gran amigo, un gran ser humano, lo valoramos muchísimo y tiene tanto para compartirnos, pero pues igual le vamos a dar 45 minutos y 15 para preguntas, ¿no? Para que podamos tener un diálogo con él. Entonces, sin más, Marco, pues bienvenido. Este es el diplomado de agroecologías para el bien común. Y pues es un gusto, están conectadas alrededor de 63 personas para escucharte, con muchísimo gusto. Profesores, profesoras, principalmente de Puebla y Oaxaca, pero también de otros lugares, compañeros facilitadores y compañeras que realizan muchas actividades en campo, y una diversidad de personas están aquí presentes, cultivadores. Entonces, Marco, una gran responsabilidad y mucho agradecimiento por estar aquí. Adelante, compañero. Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Voy a estar viendo mi pantalla de mi derecha porque está un poco más grande que la de la laptop. Entonces, pero, pues bueno, estoy aquí. Voy a empezar a compartir. Estoy de acuerdo con la diversidad. Entonces, no hay una etnoecología, sino hay muchas etnoecologías. Y desde el punto de vista de la textualidad de lo que nosotros
y la oralidad hablamos, decimos y desde dónde nos posicionamos, hay tantas etnoecologías como grupos sociales, como personas. Entonces, la etnoecología pues son las relaciones del humano o de los humanos con el cosmos, no solamente con la parte viva de el universo, sino también, digamos, con lo que desde la cultura occidental pensamos que no está vivo, ¿no? Como el agua, el aire, la topografía, el paisaje. Entonces, la gente postmoderna me ubico dentro de este grupo de personas, pensamos que sí están vivos, sí, a mí los zapotecos me hablaban de aguas vivas, aguas muertas, de cortinas de piedra azul, que son terrazas habitacionales que tienen vida propia. Violeta Parra dice que el amor crece como el musguito en las piedras. Entonces, esta es mi postura, mi idea sobre, digamos, el campo que el día de hoy estamos platicando. Entonces, plantas, animales, hongos, microorganismos, el humano se ha relacionado con ellos y la etnobiología en particular, pues está abarcando tres grandes y definidos campos en relación con, voy a poner mi puntero, en relación con estos reinos. Las plantas, a ver, las plantas, los hongos y los animales. Es lo que me solicitó Ana, que hablara yo de hongos y de animales. Pero bueno, en el contexto, ¿qué sucede con estos otros organismos que la biología nos dice que existen? Ahorita vamos a platicar de ellos. Pues la etnobotánica, la relación de los humanos con las plantas. Aquí les presento a la planta emblemática de mi estado. Es el guaje. Oaxaca es lugar de guajes. Y pues es el género Leucena. Ampliamente utilizado y manejado en nuestro país. Los honguitos, este sería Amanita muscaria, es el hongo más carismático, lo dibujan los jardines. En algunos casos es comestible, en general causa problemas estomacales al consumirlo, se tiene que saber cómo consumirlo, pero bueno, está asociado con una serie, dada su espectacular apariencia, está relacionada con una serie de concepciones, de lo que, digamos, se podría conocer como mitos, leyendas, historias con este hongo maravilloso que es Amanita muscaria. Y arriba quise poner a Puma con color, el nombre técnico del puma, porque todo el mundo hablamos de jaguar. Yo me identifico mucho con el jaguar, pero no solo de jaguares está compuesto el mundo. Hay otra rama muy interesante, poco desarrollada, que se llama la etnomicrobiología, y exactamente en el Journal of Ethnobiology de 1997, colegas mexicanos publicaron este artículo. Entonces, aquí vemos, quise poner esta imagen de los Rhizobium, Rhizobia, el plural, y de las otras dos plantitas a las que están asociadas, o bueno, dos de las plantitas con las que están asociadas. Y estos Rhizobia así grandototes es porque son bacterias benéficas que están fijando el nitrógeno y en las agroecologías tradicionales o etnoagroecología se maneja toda una gama de relaciones. Principalmente lo que se maneja son relaciones y aunque no sean visibles al ojo humano, las personas, en este artículo en particular nos dicen, las mujeres de una localidad náhuatl de Puebla conocen perfectamente cómo hacer que existan estas bacterias fijadoras de nitrógeno en nuestro emblemático frijol, Phaseolus vulgaris, y nuestro sabrosísimo ayocote, frijolón. Bueno, entonces la etnobiología en general es una etnociencia que estudia esta relación o conjunto de relaciones de las sociedades con otras especies.
Entonces yo les decía, si queremos hablar de otros componentes, pues nos vamos a referir a etnogeografía, etnoedafología, etnoclimatología, y en particular, pues la biología como que le ha dado mucho énfasis a esta clasificación por reinos, y de allí la diapositiva anterior que yo les había mostrado sobre micología y etnozoología. En 1936 surge el término etnobiología en Estados Unidos, porque previamente había surgido el de etnobotánica en 1895 por Hansberger y el de etnozoología por Anderson. Entonces, en 1941 llega el término a México por Maldonado Cuervi. Entonces, esta rama de la antropología, de la biología, este campo interdisciplinario, tiene una gran trayectoria en nuestro país y se dedica precisamente a estudiar cuáles son los conocimientos o saberes tradicionales, locales, cuáles son los usos que se le dan a esas plantas, animales y hongos, y cuál es el manejo. Digamos que el conocimiento es la base para usar, y dado que se usa, necesitamos saber cómo manejarlo. Los conocimientos estarían siendo una de las primeras cosas que podemos documentar si hacemos trabajo de campo, al igual que los usos y posteriormente el manejo. Señor Efraín Xolocotzi, lo digo con, pues sí, mucho orgullo a lo largo de muchísimos años. Él fue mi director, asesor de la tesis de licenciatura. No quería aceptarme porque ya él estaba grande y yo era un joven muy preguntón e impertinente. Él en ese momento ya solamente estaba aceptando estudiantes de maestría en el colegio de posgraduados. Yo estaba terminando mi carrera de ingeniero agrónomo en Chapingo, y a regañadientes, y porque era yo muy insistente, estuve sentado ahí a un lado en su escritorio en el colegio de posgraduados, y aceptó asesorarme porque pues había leído sus trabajos, pero aparte de eso porque siendo ingeniero agrónomo me interesaba mucho la antropología, carrera que inicialmente no estudié porque me parecía, con perdón de los antropólogos que estén participando, diletante, ¿no? Al igual que la biología. Me parecía que no tenían una aplicación, y yo quería realmente tener algo de respuesta, de compromiso profesional con las comunidades de nuestro país, en particular Oaxaca. Entonces, él no nos habló del incluyente, pero la etnobiología, principalmente la etnobotánica que promovía, era precisamente el no descuidar el contexto, el no dejar de lado las relaciones, el no por el hecho que te convirtieras en un especialista en palmas o en maíces o en frijol, dejaras de ver las cuestiones del contexto, ¿no? La cuestión ambiental, la cuestión social y la cuestión técnica. Este esquema es una interpretación mía de las palabras del maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Y después que el maestro Hernández X se va en 1991, en febrero, me acuerdo perfecto, conozco a Víctor Toledo, que igual lo había conocido previamente por sus lecturas, y pues entablamos un diálogo que me parece fecundo, y lo que él propone en 1991 es estudiar estas relaciones humano-ambiente mediante la cosmovisión, las prácticas, los conocimientos, ¿no? Su famoso Cosmos Corpus Praxis. Y estas definiciones del abordaje etnoecológico son de mi fecha, por eso le puse un asterisco, no lo dice Víctor. A lo largo de mucho tiempo de conversar y con la red de patrimonio bicultural y con otros colegas, principalmente colombianos y cubanos, pienso que el abordaje etnoecológico es una manera de investigar y actuar
Sentipensar sobre el patrimonio bicultural, producto de la interacción humano-cosmos. Entonces, aquí también tengo que agradecer las conversaciones con Écar Boegue y con otros colegas como Alejandro de Ávila, como Benjamín Ortiz Espejel. Creo que en definitiva que es un campo de intersección de saberes, de conocimientos, de intersección de propuestas y de acciones mediante este diálogo intercultural, mediante este diálogo de saberes. Y nuevamente esto es una interpretación mía de lo que Víctor llama cosmos. Entonces la cosmovisión primero empieza con los relatos, lo que la gente nos dice, y después a lo mejor nosotros en nuestro afán clasificador, todo ser humano quiere clasificar para relacionarse con el mundo. Esto nos dice de Escola. Entonces podemos clasificarlo en creencias, símbolos, valores, en la identidad y en la mitología. Entonces, sí, eso me decía Hernández X, si quieres realmente estudiar la etnobotánica, la etnobiología, pues es muy importante que estudies antropología. Entonces me retracté o aprendí que la antropología en esta parte social nos va a estar ayudando mucho y pues obviamente cuando en la universidad que estudié, también con fuertes nexos con la agroecología mexicana, que es la iberoamericana, cuando hablé a algunos antropólogos sociales sobre la antropología aplicada, me dijeron, pues no, creo que como que estas intersecciones, esos intersticios que tú pretendes abordar y trabajar, pues no es algo muy bueno para pues las ciencias puras, ¿no? Pero me sirvió para explicarme lo que Víctor quería proponer como cosmos. Este es el corpus y en el corpus vamos a tener nombrar, ¿no? Bonfil Batalla nos decía, nombrar es crear, nombrar es ordenar, nombrar es determinar, es tener un asidero. Si tenemos un nombre, y de ahí la gran importancia de las lenguas indígenas, tenemos un acercamiento hacia nuestra representación de lo que pensamos que es la realidad. Entonces, la nomenclatura, la taxonomía, anatomía, fenología, ecología y la utilidad y conocimiento utilitario son parte de este corpus. Y finalmente las prácticas. Entonces, en las prácticas, algo fundamental es que tenemos relaciones positivas con los demás seres y también relaciones negativas. Entonces, a veces hay cuestiones de depredación, a veces hay cuestiones de simbiosis, protocooperación y este manejo, esta práctica, pues lo podemos clasificar en relaciones que son positivas o relaciones que son negativas. Y de allí, pues hay un primario que ocurre principalmente en los agrotemas, en el bosque, en los ecosistemas, en el mar, y hay un manejo secundario que ya consiste en el traslado, la preservación, traer ese pez, traer esa pieza cazada hacia la casa con ese, y luego el manejo terciario, ¿no? Son todas estas recetas, para qué yo ocupo esa planta medicinal, cómo yo transformo ese hongo, cómo sé que la manita muscaria que yo les había platicado, puedo prepararlo para comer, o cómo puedo utilizar de la mejor manera a los psilocibes. Y esto, hablando de psilocibes, pues ya me lleva a el manejo ritual. Hay prácticas rituales. Entonces, el ritual no está dentro de la cosmovisión, el ritual es la expresión práctica de la cosmovisión. Entonces, estas son como pequeñas diferencias, pequeñas precisiones que a lo largo del tiempo he elaborado sobre el modelo etnoecológico mexicano.
tenemos que recordar que hay otras etnoecologías como en Sudamérica, Norteamérica y Europa principalmente. Vamos a tener a otros pensadores etnoecólogos que pues no se basan en el modelo tolediano, pero la influencia de Víctor Toledo en México, en Latinoamérica, en los hablantes del español y el portugués es bastante notable. Bueno, en Francia también. Bueno, mi idea fue, aunque el diplomado es pues de una extensión geográfica muy, muy amplia, hablarles un poquito sobre Oaxaca, que es lo que yo más conozco y he trabajado. Y esto que por favor lo extrapolen o se pregunten ustedes sobre el lugar en donde están. Entonces, en Oaxaca tenemos 158 lenguas que están agrupadas en 16 grupos etnolingüísticos. Es definitivamente un nodo cultural enorme. Y hay algo que se llama la coterritorialidad, y es que en los lugares de mayor diversidad ecológica, biológica, se encuentran territorios ocupados por indígenas. Entonces, en Oaxaca, los lugares que se han propuesto como corredores biológicos, como áreas terrestres prioritarias, como áreas bioculturales, es precisamente donde están los grupos étnicos. Algo muy, muy interesante, un lugar que Ana, Alejandro Casas han trabajado mucho es la reserva de Tehuacán-Cuicatlán, y es una de las reservas de la biosfera a nivel mundial más habitadas por personas y por grupos étnicos. Con esto quiero decir que precisamente esa agrobiodiversidad, esa diversidad biocultural, esa biodiversidad pura esto me parece del pensamiento mítico de los biólogos conservacionistas que no consideran al humano como una especie biológica. En las áreas de mayor biodiversidad están ocupadas por personas. Disculpen si ando como medio afilado en contra de la antropología. La biología no es algo personal, sino es algo de decir, necesitamos tender puentes entre todos. Finalmente estudié una maestría en antropología y un doctorado en biología. Oaxaca, igual que México, es cuna de plantas de gran trascendencia como el maíz, los frijoles, los chiles, las calabazas, el aguacate, el jitomate y otras 100 especies. Entonces, somos el segundo país de riqueza biocultural porque tenemos una gran diversidad biológica, una gran diversidad cultural o de lenguas, y también porque somos un centro de origen. Entonces, Oaxaca, igual que México, es un territorio multiverso. Me gusta no hablar de diversidad porque estaríamos hablando de dos diversidades, pero esto es una multiversidad, ¿no? Aquí los estudios de complejidad yo creo que nos ayudan mucho. Y esta múltiple diversidad es la biológica, la cultural, la agroecológica, y se comporta, esto también es una idea náhuatl muy interesante, ¿no? El cuerpo como cosmos y el cosmos como un organismo, un cuerpo. Entonces, esta multiversidad está íntimamente interrelacionada. Yo les decía, lo que a mí me sedujo de la etnoecología fue el estudio de las relaciones, más que el de un reino o una clasificación desde la biología occidental de la naturaleza. Lo que la acción de un humano o de varios humanos de una sociedad hace va a afectar al resto, ¿no? El efecto mariposa. Entonces, lo que algún presidente o dos presidentes de este continente estén haciéndole a los bosques de este continente le afecta a todo el mundo. Las decisiones correctas o incorrectas del manejo de la pandemia afectan a todo el mundo, no afectan solamente a ese país o a esa región. Y este, pues, es el paradigma biocultural.
Mi objetivo al elaborar esta presentación es la de, pues, tratar de conversar con esta nueva normalidad, pues tratar de conversar. Vamos a tener 15 minutos. Por favor, a los moderadores, cuando yo llegue al minuto 45, me lo advierten y ya empiezo la conversación. Vamos a conversar sobre el animal humano y su relación con otros seres, tomando ejemplos de Oaxaca, como ya se pudieron dar cuenta. Entonces, esta fotografía fue subida ayer o antier a Naturalista por mi esposa Gladys Isabel Manzanero, y surgió esta hermosa Aristolocase de manera espontánea en nuestro jardín. Entonces, aún no sabemos qué especie es, pero con esto les quiero decir que estas relaciones son múltiples, pueden ser afectivas, pueden influir en tu memoria. Una vez que tú tienes un recuerdo de algún organismo, lo relacionas con. Y aquí quiero platicar un segundo sobre, estuvimos en un lugar chino. ¿Perdón? Adriana. Una disculpa. Se me puso Gracias. No hay problema. Estuvimos en un lugar chinanteco donde está Aristoloquia grandiflora, que es la flor más grande que tenemos en México. Me parece que es a nivel del continente. Y bueno, esta no es Aristoloquia grandiflora, es como de una décima parte de las grandes flores que observamos cultivadas en las huertas familiares de los amigos con los que estábamos trabajando en ese momento en esta región de la Chinantla. Y aquí abajo pues, tenemos una especie carismática, es el osito lavador, nuestro mapache, que es el nombre náhuatl, que significa precisamente mano, ¿no? Y pues la idea de esta plática es conversar sobre estos organismos, haciendo énfasis en animales y hongos. Bueno, esto es recordar que la caza, captura o recolección de animales es parte de todas las culturas en el mundo y tiene una profundidad prehistórica, ¿no? Estas son dos fotografías de uno de los jóvenes con los que trabajé, un estudiante de Totontepec, Mijes, donde, gracias al estudio etnozoológico, yo le comentaba a Ana que más bien defino como etnoecología de animales para no circunscribir solamente a conocer, usar, manejar, sino a cosmos, corpus y praxis de los animales. Este joven, a su profesor, fue originalmente una residencia profesional, luego se convirtió en tesis. A su profesor de la UNAM le dijo, pues es que tenemos tapir, nos dijeron las personas, nos dieron el nombre, me mostraron excretas, y él le decía, es que allí no se distribuye el tapir. Y gracias al inicio etnozoológico, mediante fototrampeo, se hizo el primer registro del tapir para esta zona. Y lo mismo con Mazama Temama, que es Temazate. Bueno, aquí muy rápidamente yo creo que esta partecita de la red cósmica es esto, cómo estamos relacionados unos con otros. Y algo muy, muy interesante para México es cómo ciertas personas logran su transformación en otro ser, y cómo en la época prehispánica los cronistas españoles nos lo relatan, también algunos testimonios en lenguas nativas. Lo que más conocemos es el centro del país y el famoso fenómeno del nahualismo, que estuvo muy, muy de moda en los 50, 60, después se dejó de estudiar y actualmente está cobrando mucha relevancia, principalmente a la luz de estas, pues, digamos, aproximaciones amazónicas, ¿no? Entonces, precisamente
Philippe Descola o Argem, nos hablan de cómo todas las formas de vitalidad participamos en algo que puede ser la energía. Aquí estaríamos hablando a lo mejor de una etnobiofísica, aquí que en este sur colombiano se ha documentado de manera muy adecuada. Hay una gran discusión teórica si nosotros tendríamos que estar continuando con el modelo propuesto por López Austin sobre cosmovisión o si nos voltearíamos hacia el perspectivismo de Castro, Viveiros de Castro y pues bueno, a mí me parece que los datos del campo son los que finalmente nos van a estar llevando a interpretación de esos datos de campo. Pues aquí en Oaxaca, en México, tenemos una red cósmica 2.0, esa relación jaguar-humano. Se capturó un jaguar hace unos 10 años, el jaguar de la luz, por parte también de chinantecos, y no quisieron matarlo, aunque estaba depredando ganado, porque era su abuelo. Entonces, Semarnat y Profepa en un principio no supieron qué hacer. ¿Cómo es que los biólogos, los mastozólogos, no habían tenido este éxito en capturar ese jaguar o un jaguar vivo y trasladarlo más o menos unas 6, 7 horas de su comunidad a Oaxaca de Juárez? Y después estuvo algún tiempo en un zoológico particular que hay en Oaxaca. Entonces, estas relaciones son sumamente interesantes, la relación jaguar-humano, la relación humano-venado. En Sierra Norte también nos platicaban, es que sueño venados, no son venados, son venadas, y tengo que salir a capturarlos. Y entonces es, digamos, un deseo ya desbordado por de monte, que también en muchas comunidades está regulado esto. Y Pedro Carrasco, un antropólogo de origen español que vivió en México, documenta entre los chontales de Oaxaca cómo el cazador chontal de los Altos, una noche antes de salir a cazar, sale de su casa con ese y fuma un cigarro en lo que el dueño de los animales tiene relaciones sexuales con su esposa. Entonces, esta cuestión del intercambio de presas, de venados, de personas, es algo también que sucede en Mesoamérica, no solo en Sudamérica. La relación venado-hongo, nos han platicado que los hongos comen, los venados comen hongos hipogeos y para curarse. Y entonces este hongo de venado o itamorreal de venado tiene propiedades cicatrizantes. Son hongos que están debajo de la tierra y que la gente va y los encuentra. En la actualidad, uno de los jóvenes con los que estoy trabajando, mixteco, nos habla de los perros para encontrar, y allí le dicen hongo de perro, a estos hongos hipogeos. La relación hongo-humano, pues es muy, muy profunda, también prehistórica, y a los hongos no los comemos, pero también, en particular los mazatecos, los chatinos, nos han enseñado que los hongos son maestros, y así lo conocen. En la región zapoteca de los Losichas hay el hongo maestro, pero hay el hongo que es el director de la escuela, entonces es un hongo muchísimo más poderoso en esa, digamos, expansión de la conciencia al ingerir, al depredar, al consumir un hongo. Igual en la Sierra Zapoteca nos explicaban que los hongos pueden perderte, en el sentido de que se aparecen unos hongos, en este caso licoperdáceos, los pedos de lobo, y tú vas a colectarlos porque se comen y desaparecen en ese momento, aparecen un poco más allá del bosque
y poco a poco van perdiéndote en el bosque. Cuando tú crees que ya encontraste a estos deliciosos hongos, se convierten en codornices. Esto es un mito en donde Tezcatlipoca, para el centro del país, se convierte en codorniz para, digamos, confundir al ser humano. Entonces es muy, muy interesante, no es que haya una continuidad histórica, no es que no haya existido un exterminio del 90% de la población o que los conocimientos, los saberes prehispánicos se encuentren sin ser reelaborados y reactualizados, refuncionalizados a cada momento. No, pero hay una profundidad histórica evidente en estas sabidurías locales. Finalmente, esta relación humano-entorno, las personas trabajan en los ecosistemas, en los agroecosistemas, y hay la posibilidad de pues ritualizar el paisaje, de humanizar a los cerros tienen cabeza, los cerros tienen panza, los cerros tienen nariz, y si el dueño del cerro en ese momento, porque tú fuiste irrespetuoso, manda una serpiente, los humanos podemos, mediante el orín, alejar a la serpiente. Esto me lo platicaron en Sierra Norte, y me decía, no, no te preocupes, vamos a orinar, esta serpiente venenosa no se va a matar, pero bueno, tendremos que continuar dando las vueltas en el cerro, solamente nos faltan unas cuantas narices del cerro para poder llegar a la cima. Esta otra palabra, Nashwin, es una palabra de muchísimo respeto, significa madre tierra, es una palabra de origen, bueno, es Ayuk o Mije, y nos habla de la totalidad o de la sacralidad, de dónde se incluyen los insectos, peces, reptiles, aves, mamíferos, la propia tierra, el humano, y cómo esa agencia del humano va a estar afectando a el resto del cosmos. Entonces, cuando un niño va a nacer, los familiares del matrimonio que está teniendo el niño están junto al temazcal y se piden perdón unos a otros. Y dicen, no por nuestras diferencias, no por nuestras peleas, pequeñas o grandes, vamos a afectar a este niño que va a nacer. Entonces, esto me recuerda también a la idea de que nosotros no somos humanos hasta que no nos relacionamos con el resto del cosmos, y hay una parte en donde, digamos, no visible, la tona, el tonal, que el cosmos puede atrapar. Y entonces hay varias etnografías de los grupos étnicos de Oaxaca, de Chiapas, del centro del país, en donde, por ejemplo, a través del tabaco podemos recuperar el tonal perdido, el alma perdida. Alma, pues, es un concepto europeo, no mesoamericano, pero también hay diferentes rituales que pueden llevar un cantarito, puede llevar agua. En este momento recuerdo los chontales de Tabasco, cuando un pollito está un poco moribundo, lo que se pone es una jícara encima y se empieza a percutir con un palito, y el pollito, afirman los chontales, revive. Bueno, para insectos de Oaxaca, tenemos aquí la salecita de gusano, tenemos nuestras chicatanas, tenemos las cigarras o chicharras, las abejas nativas y, por supuesto, los chapulines. Esto se da en muchas partes de nuestro país, sería la etnoentomología. Entonces, la etnozoología va a tener diferentes ramas, ¿no? Esto sería la etnoaracnología, y esta araña preciosa, gigante, bueno, es la hembra, el machito es Cleptobionte, está aquí, y esta es la hembra. Es comestible en precisamente la región de los Mijes. Los crustáceos, cangrejos y camarones,
de río y de mar tienen un papel importante en la cosmovisión y hay un conocimiento, uso y manejo indígena de ellos en Oaxaca. Desafortunadamente, por la gran contaminación de los ríos, muchos de estos cangrejos y camarones están en grave peligro de extinción sin aún haber sido registrados para la biodiversidad del país. Muchos de ellos son microendémicos de ese arroyo, de ese río. Bueno, la etnoherpetología, en México tenemos 376 especies de anfibio, en Oaxaca hay 140, en Chiapas 100 y en Veracruz 96. Entonces vemos cómo este sureste, sur-sureste de México es un lugar de gran biodiversidad. Eso es a nivel de los anfibios, pero a nivel de los reptiles, recordemos que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en diversidad de reptiles, y si no me equivoco es primero o segundo, y Oaxaca tiene 262, Chiapas 220 y 200 en Veracruz. Entonces, hay una gran cantidad de relaciones humano-herpetofauna. La herpetofauna, digamos, es un grupo artificial que agrupa por un lado a los anfibios y por otro a los reptiles. Los reptiles están muchísimo más cercanos a las aves, en la actualidad lo sabemos, pero tradicionalmente se han estudiado de esta manera. Esta es una serpiente de mosaicos de jade que está mixteca, que está exhibida en Londres. Entonces, algo también que tendremos que estar constantemente recordando es estos estudios etnoalgo, ¿para qué? Y etnoalgo, ¿para quién? Entonces, sí creo que esa etnobiología comprometida, esa etnobiología para el bien común, para el bienestar comunitario, la que como mexicanos nos compete desarrollar. Pues aquí tendríamos algunos de los anfibios y reptiles de Oaxaca. He trabajado un poquito con lo que era Rhinella marina, pues bueno, se consume muchísimo iguanas. Este es un pasarríos, estos son los dragoncitos. El finosoma o llamado camaleón, y estas les llaman laboncillos o dragoncillos. Desafortunadamente, ya desde la época prehispánica, pero sobre todo acentuado por las creencias medievales, a las serpientes y a los anfibios los relacionan, tienen, digamos, una connotación negativa, que allí es muy, muy importante nuestro trabajo de diálogo de saberes para conversar con todo el mundo, de dejar esa herpetofobia, ¿no? Bueno, para la diversidad de la avifauna, esto es algo muy, muy, muy interesante. En Oaxaca tenemos 736 especies, más 60 de posible ocurrencia, y esto es el 70% de la ornitofauna nacional. Hay muchísimas relaciones con la ornitofauna o la avifauna, y pues en la Sierra Sur, en el Istmo, en la Sierra Norte de Oaxaca, conocen, consumen, tienen en cautiverio o existen, digamos, ideas sobre los pericos, sobre las palomas, sobre guajolotes, sobre los catártidos, los opilotes, sobre el trogón mexicano y sobre los dispersores de plantas. La cosmovisión es muy, muy interesante. Yo les decía, recordando, ¿no? Los mitos, los relatos, las creencias, el simbolismo, los valores y la identidad están fuertemente relacionados con, por ejemplo, los colibríes, ¿no? La familia de los troquílidos, aquí vemos aves de dos cabezas. Esto es no solamente herencia colonial, sino en la época prehispánica también se han recopilado historias sobre, pues, aves extraordinarias. Y en este caso, en la parte inferior, estas figuras están en la iglesia de Santo Domingo, en Oaxaca. Entonces vemos cómo
digamos, en ciertos casos se retoman o hay la posibilidad de que los indígenas expresaran su propia cosmovisión a través de pues, edificaciones coloniales. Querido Marco, ¿qué crees? Ya no se nos acabó el tiempito, pero ¿te parece? Si quieres, vamos cerrando. ¿Te Sí, parece? sí, sí, Y sí. ya para hacer el diálogo. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Yo sé que traes, que estamos a la mitad, pero bueno, Sí, adelante. no. Muchas gracias, Marco. Está muy bien. Entonces, en este caso, pues vamos a terminar con las aves. Lo podemos ir ejemplificando para todos los grupos, para mamíferos, etcétera. Y en este caso, pues, el mostrar esta anatomía, esta nomenclatura de los animales, ¿no? El conocimiento que tienen las personas sobre la mayor parte de las cosas que estudia la biología. Entonces, a la derecha vamos a tener un ejemplo con los celtales de Chiapas. Los usos, las categorías antropocéntricas de uso, este también es un ejemplo para la lacandona, un joven con el que tuve la fortuna de trabajar, él habla 3 idiomas mayas. Y finalmente manejo, los que yo les platicaba, hay un manejo primario, hay un manejo secundario y hay unas prácticas rituales. Entonces, pues con esto termino y empezamos el diálogo. Voy a dejar de compartir, a ver cómo. Arriba dice parar. Stop, stop. Ya vi, sí, Muchas gracias. listo. Pues, sí le solicitamos una tarea muy ardua a Marco de conversarnos de estos dos, pues al menos de estos dos reinos, por decirlo, que ya él nos amplía la mirada, ¿no? Por supuesto. Y como nos damos cuenta, pues es riquísimo lo que tenemos para nuestro país. Seguramente en los imaginarios ahorita empezamos a pensar en todo esto, ¿no? Y bueno, pues me gustaría mucho que pudiéramos compartir. Ya hay algunas preguntas en el chat, no sé si las puedes ver, Marco, pero si gustan algunas compañeras o compañeros tomar la palabra para preguntarle a Marco, pues este sería el momento, o para conversar al respecto de algo, o compartir algo que les haya motivado la charla. Muchas gracias. Adelante. Voy leyendo el chat para hacerte alguna de los comentarios. ¿Alguna duda, algo en relación a los hongos que salí ayer? Buenos días. Quisiera preguntarle, porque, bueno, el diplomado es participativo y demás, sin embargo, nos han permitido a personas que quizás hacemos más investigación ser parte también del diplomado, y supongo, y estaba maravillada, que es un gran reto introducir como la parte cultural de quienes hacen investigación y revalorizar las culturas de donde provienen estas personas que hacen investigación, y supongo que ha sido un reto y que quizás en el ámbito de la investigación los colegas o las personas no sé cómo lo reciban, no sé cómo esté ahorita ese proceso eso es como que lo que, digo, muchas cosas quisiera preguntar, pero eso es como que lo que me hizo más curiosidad, ¿no? Como podía identificar en el relato como una historia personal de lo que había sido tan solo formarse como antropólogo y biólogo, entonces tener que formar la multidisciplina y además esa parte cultural de la persona en sí, y eso me llama mucho la atención. De eso quisiera, si me pudieras decir cómo ha sido, y pues yo quisiera hacerlo también. Entonces, ¿cuáles son las cosas como que has tenido que ir sorteando para construir esto desde ser de Oaxaca? Sí, pues muchas gracias, Circe. Efectivamente, yo creo que esto
es un BTP, que es un viaje todo peleado, porque necesitas día a día combatir los prejuicios cientificistas de tu entorno. Entonces, desde pensar que las ciencias sociales no son ciencias, sino son relatos, desde decir, tú por qué estás en esa relación de equidad con los estudiantes, él es el que tiene que estar elaborando todo en un sistema jerárquico, y, y a mí me parece que esa es una de las promesas de la etnobiología mexicana, de la etnoecología, el de que se ponga en su justo nivel los conocimientos y las perspectivas de todas y de todos. Entonces, para mí ha sido de las cosas más gratificantes el encontrar amigos, el encontrar cómplices, el encontrar estudiantes que trabajen conmigo desde sus comunidades. Entonces, sigo sorprendiéndome tanto y agradeciendo tanto la posibilidad de interactuar con los jóvenes. En mi caso, un poquito, no mucho, pero sí existió de racismo por el hecho de ser oaxaqueño, de ser moreno, muy, muy, muy orgulloso, y poco, ¿no? Finalmente trataba con el discurso y con los resultados de abrir o demostrar que la piel no tiene absolutamente nada que ver con tu compromiso social, con tu compromiso político y sobre todo con tu inteligencia. Gracias, Irse. Muchas gracias, Marco. Hay otras preguntas, hay varias felicitaciones, pero hay algunas que valdría la pena comentarlas. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Si me permiten, Ana. Adelante, Francisco. Mira, Marco, pues yo estoy más que sorprendido con muchas cosas de lo que has informado. Sin embargo, yo tuve la suerte de trabajar en Santiago Tilantongo, allá por Oaxaca. Y por allá existe un pueblo que, según los mitos, platicando con la gente, en relación a lo que tú decías de jaguar humano, humano jaguar, allá hay la creencia de humano lobo. Okay. Incluso comentaban de que se comían a la gente y cosas de esas. Y ahorita viendo el chat también veo por ahí dudas sobre la cuestión de los nahuales. Sí. Y pues de esto sí yo te quisiera decir, pero sería más adelante, de una experiencia personal de hace muchísimos años con relación a una lechuza con cabeza de mujer. Wow. Pero la pregunta va enfocada a lo de Santiago Tilantongo. ¿Cuál es tu opinión o qué nos puedes informar? Gracias. Sí, bueno, yo les platicaba de esta cuestión de partir de lo que la persona nos está diciendo, de lo que la gente nos está diciendo. Entonces, si las personas nos platican esto, tendríamos que tratar de ahondar un poquito para, pues, ver qué tan posible sea esto, ¿verdad? Lobo existió en Oaxaca, tenemos un registro, el único registro de lobo más sureño, lo colectó McDougall, está la piel en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces, que hay conocimiento sobre los cánidos, muchísimo más sobre coyote, que es más abundante, Canis familiaris, y el lobo sí existe este conocimiento tradicional, y entonces, pues es, como digo, ventanas que se nos abren, puertas que nos abren, que necesitamos estar indagando muchísimo más. Desde lo que yo he leído o he conocido para lobo en Oaxaca, por lo pronto la especie biológica existió. Gracias, Francisco.
Muchas gracias, Marco. Pues ya salieron por ahí. Nos preguntan sobre el caldo de piedra, Marco, ¿cómo se hace? Pues vas a la orilla del río, capturas camarones o capturas pescado, pez, y en las propias oquedades de las rocas, generalmente lo que vas a hacer junto es una fogata y calentar las piedras al rojo blanco. Entonces están, no al rojo, sino al rojo vivo, sino se ponen blancas de tan calientes que están. Se toman con unos palitos, 3 palitos, y se vierten sobre ese cuenco natural y en ese momento empieza a hervir el agua. Entonces se condimentan con tomatito de monte y con chile de monte. En la actualidad, pues la receta se ha modernizado, refuncionalizado, se vende ya, incluso en Oaxaca hay un debate sobre la patrimonialización de esa práctica, de este saber culinario de los chinantecos, y ya se le pone otros condimentos, ¿no? Pero básicamente es un caldo hecho por los pescadores a orilla del río. Muchas gracias, Marco. Mira, hay comentarios también de, por ejemplo, dice desde Mijangos, qué interesante, yo soy de Oaxaca y nunca había escuchado esta parte de la cosmología. Hay una pregunta, Marco, a ver cuál es tu opinión al respecto de esto. ¿Por qué el estado de Oaxaca, siendo un lugar muy rico en biodiversidad, es muy pobre económicamente? ¿Qué piensas tú de esta pregunta? La cuestión de la, digamos, sobreexplotación del humano por el humano, en la época prehispánica ya existían guerras, hay lápidas en Monte Albán de dominación, por ejemplo, hacia la Cañada hay un lugar que es el Chilar, y entonces hay arqueólogos que nos indican también la presencia de aceite de palma o de restos vegetales en Monte Albán. Entonces los señoríos, los pleitos prehispánicos existían, pero al llegar los españoles, por ejemplo, están las crónicas de cómo en corrales, en lugares, ponían a tejer a las mujeres mantas para explotar el trabajo, y porque inicialmente, digamos, las mantas y el cacao eran bienes intercambiables. Pero después está esta cuestión de las encomiendas, en donde cada familia y las comunidades tendrían que estar pagando un tributo excesivo. Si leemos bueno, tributo, simple y sencillamente, o sea, ¿por qué alguien va a pedirte tributo si ni de tu familia es, ¿no? Si tú no eres su fan de manera voluntaria. Y entonces hay una gran cantidad de explotación de todos los recursos naturales, pero también de la mano de obra. Entonces, nuestra pobreza socioeconómica es reflejo de la historia y de la historia humana reciente. Pues una mirada histórica, ¿no? De lo construido en este sentido. Hay un comentario de Iván, que no sé, que le parece muy interesante la parte de las historias que comparten a distancia algunas culturas. Por ejemplo, él menciona que los mayas del sur de Yucatán, hay una figura, el señor de los venados, el cual lo describen como un venado enano, pero con astas. Y curiosamente escuché historias de un venado enano en 2 comunidades de Guerrero, solo que no la asociaban con una deidad, solo como algo que fue raro y dejaron de cazar por este evento. Pues en estos diálogos entre pueblos, Marco, ¿cómo ves estas situaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, allí es algo muy, muy interesante porque digamos que nos habla Alfredo López Austin del núcleo duro y de las tradiciones de largo alcance.
Entonces, si esta pobreza socioeconómica la asocio a los últimos 500 años, esta cuestión de cosmovisiones compartidas es una realidad en Mesoamérica o incluso un poquito más allá, en intercambios culturales. Y por ejemplo, esta figura del dueño de los animales está en todo nuestro país, y los venados en particular tienen un dueño, una deidad. En todos los grupos étnicos de Oaxaca está, y digamos, haciendo esta cuestión de etnología, ya la comparación etnográfica en diferentes partes del país está, y se debe a pues una sí, creación de esta visión del mundo compartida. Entonces podemos encontrar con nahuas, con mayas, con zapotecos, con diferentes mixtecos, con diferentes grupos étnicos, creencias similares y pues sí, con sus especificidades, ¿no? Pero en general hay esta idea de no puedes hacer un aprovechamiento insustentable de la naturaleza, porque tu acción individual repercute en ese cuerpo que es el cosmos. Muchas gracias, Marco. Pues ya vamos a ir cerrando. Hay varias preguntas. Nos comentan que cuáles han sido los principales retos para el trabajo intermultitransdisciplinario, y si es posible pensar las etnoecologías sin considerar la investigación de labor, de poder hacer, entiendo, de poder transformar, de poder interactuar. Y en esta parte, pues me gustaría comentarte que, bueno, el tema del diplomado tiene que ver con las agroecologías para el bien común, y hay una idea aquí conectada con poder transformar, mejorar condiciones, resolver problemáticas que se están viviendo, abordar paradigmas y retos como el de la soberanía alimentaria. ¿Qué piensas tú de estas contribuciones desde las etnociencias, de las etnoecologías hacia esto, Marco? Sí, bueno, el reto es el de descentralizar, el dejar de pensar que tu ego es el centro, el dejar de pensar que tu tradición cultural es el centro. Entonces, egocentrismos y etnocentrismos van a ser los principales obstáculos para entablar un diálogo de saberes, que definitivamente no es estar platicando sobre cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, sino es para resolver problemáticas concretas, para revalorar, para retomar, para reconocer estos saberes ancestrales. Entonces, en este sentido, las etnoecologías, las agroecologías tienen que ser decolonizadas. De nada, sinceramente, nos sirve tener becas, tener reconocimientos, tener fideicomisos, tener proyectos aprobados y una gran trayectoria, si mi accionar es exactamente igual que el de aquellas personas que más bien se dedican a continuar la explotación. Y ya para finalizar, Marco, pues nos piden sugerirles literatura al respecto, les parece muy interesante. No sé si en el chat quieras poner contacto para que si en algún momento alguna de las compañeras o compañeros pudieran contactarte a mayor profundidad. Y bueno, pues este tema apenas nos planteó adelante. Sí, precisamente yo les platicaba que tengo un problema de conexión entre mi computadora y mi pantalla, y me gustaría, Ana, si podrías, por favor, compartir mi correo electrónico, mi celular, y con muchísimo gusto hago llegar algunas lecturas. Estaba pensando en esto y las ligas. Por lo pronto, con mi nombre, Marco Antonio Vázquez Dávila, en academia.edu, muchas de las cosas que les presenté están
allí reflejadas. Muy bien, ahorita en unos minutitos pegamos en el chat el correo de Marco Antonio. Comentarles, Marco, que subimos tu compilación sobre aves y cultura, este librito rojito que has hecho. Marco también es parte de los autores del libro de Chiles en México, entonces que ya viene el volumen 2, también es interesante por si alguien estuviera relacionado o interesado con eso. Y hay otros temas. También subimos un documento que elaboró un querido amigo también, Didac, con otros compañeros sobre la etnozoología en México y 50 años de etnomicología en México, pero en realidad hay muchas cosas publicadas y además Marco nos quiere compartir más. Por supuesto que lo vamos a poner a disposición de los diplomantes. ¿Puedo hacerle una pregunta, Ay, los Marco? dejé de ver. ¿Hola? ¿Puedo hacerle una pregunta, Marco? Te escuchamos bien, Ana. Adelante, compañero Rafael. Creo que sería bueno para ir cerrando. A ver, Marco. Primero, reconocerte por tu trayectoria y el trabajo que has realizado. Y pues hacerte una pregunta hasta cierto punto a lo mejor sin lógica. Pero tú mencionabas una cuestión de que desde estudiante estuviste sujeto al racismo. En la universidad era muy común decirle a los de Oaxaca, oaxacos, de manera despectiva. Lo has de recordar muy bien, ¿no? A ver, pero yo quisiera entender por qué de este racismo en nosotros los mexicanos. Si ayer precisamente veíamos esto de la migración, de cómo el hombre llega a América. Bueno, si finalmente... ¿Qué pasó? Desde que cruzaron el estrecho de Bering ya había diversidad genética muy grande, o si la diversidad genética del hombre americano se desarrolló aquí en el continente y en ello haya influido mucho la cuestión del ambiente, la cuestión del clima, y por qué finalmente el sur de nuestra República Mexicana, hoy República Mexicana, ¿no? Anteriormente no había límites. Donde se da más esta diversidad cultural y diversidad en todos los sentidos, pues tú lo has mencionado muy bien, es en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, y no sucedió lo mismo en el norte. Mucho comentamos que pues, las cosas malas aquí en Mesoamérica surgieron con la llegada de los españoles, pero pues igual hay historias, ¿no? de cómo eran de gandalla los mexicas, los aztecas, con relación a todos los demás pueblos. Entonces, vaya, siendo concreto, ¿cuál es el factor que más ha influido para que en estos pueblos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero haya esa gran diversidad cultural? Y hay diversidad genética también. Y porque estamos viendo también lo de las epistemologías feministas, es decir, respetar el pensamiento de las mujeres. ¿Cómo está esa cuestión con estas culturas ancestrales respecto al papel de la mujer en sus sociedades? Bueno, pues sí, es una reflexión larga. Racismo es una actitud propia de algunas personas, la cuestión del egocentrismo y también de algunas culturas hacia otras culturas. En Oaxaca existe un término racista que es yope, y los yopes fueron un grupo étnico de Acapulco y venían a los mercados a Oaxaca
también a los mercados del centro del país, desnudos. Entonces, a lo mejor era un poco de envidia, ¿no? De esa seguridad que tenían los hombres de andar, decían los españoles del siglo XVI, mostrando sus vergüenzas. Entonces, yo creo que ese racismo está basado precisamente en prejuicios y después se convierte como en un prejuicio institucionalizado, ya vuelto una cuestión cultural. En Chiapas me tocó ver en San Cristóbal de las Casas cómo algunas personas con una escoba desalojaban del frente de su casa a indígenas tzotziles. Entonces, creo que ese racismo es sinceramente producto de la ignorancia y la divergencia genética que presentan diferentes grupos étnicos de México es tan grande como la de un europeo en relación con un asiático o alguien de Alemania en relación con alguien de Japón. Entonces, existe también esta parte de la diversidad biocultural, es esa diversidad genética que tenemos en México. Esto lo estudia la antropología física y pienso que no es razón, no es motivo para separar esas diferencias. Sí, es conveniente siempre tener una seguridad en lo que tú haces, en lo que tú eres, en tu cultura, pero si esa seguridad se basa en el menosprecio de otras culturas, esto ya no es conveniente. Esto ya tiene problemas de mal adaptación. Entonces, sí nos estamos adaptando, como en esta pandemia, a nuevas circunstancias. Tenemos que buscar cuál es un camino adecuado para como sociedad sobrevivir. Y los caminos inadecuados finalmente van a ser estas invasiones, estas guerras, sobreexplotación, aprovechamiento inadecuado de pues las relaciones y de los recursos. Gracias, maestro. Con mucho gusto. Y ya la ultimísima, Marco, para que puedas almorzar si no es almorzado. Almorcé unos tamales de frijol con hierba santa. ¡Ay, qué presumido! Además, bueno, hay una última pregunta que nos pareció interesante abordar. Y el compañero Moisés nos pregunta si consideramos que los conocimientos ancestrales, ¿tú qué piensas? Si consideras que los conocimientos ancestrales pueden resolver la cuestión de producción de alimentos y efectos del cambio climático. Yo pienso que sí. Tenemos esta cuestión de escala a nivel humano y nos han vendido la idea de que por ventajas comparativas, una cuestión económica, tendríamos que estar dejando de producir aquello que en algún otro lugar resulte más económico producir. Creo que la soberanía y la seguridad alimentaria forzosamente tienen el componente local y de ahí sí tenemos la posibilidad de intercambiar y de exportar, está muy bien. Precisamente Rafael, y ya no lo contesté, hablaba de esta cuestión de género y las mujeres que están a cargo de sistemas agroecológicos piensan de alguna manera pues muy sabia en la alimentación, en la salud, más que en el dinero. Entonces, esto afortunadamente también hemos podido comprobarlo en campo, comparando los sistemas femeninos de producción con sistemas masculinos, y en donde, por alguna razón, los varones en esos estudios tienden a privilegiar intercambio económico y competencia.
Entonces, en el enfoque de género, de lo que se trata de este lado femenino es de construir alianzas e intercambios. Entonces, puede parecer o puede sonar muy como idílico, pero datos de campo nos los muestran, y este estudio que les comenté de etnomicrobiología, las mujeres conservan muchísimo más la diversidad microbiológica de los agroecosistemas que los hombres. Pues sí, parte de estos diálogos que estamos teniendo en relación también a las epistemologías feministas, Marco, aquí en el contexto del diplomado. Bueno, pues ya sin más, les agradecería pues alguna reacción para Marco ahí en la zona de reacciones, agradecerle muchísimo su presencia, de verdad lo disfrutamos mucho, fue una probadita, ojalá más adelante podamos tener la oportunidad de conversar más contigo. Tenemos varios comentarios en el chat que igual que ayer para Alejandro vamos a descargar para compartírtelos, Marco, y en un ratito pues pegamos tu correo. Por favor, muchas gracias, y estoy pues realmente muy contento de manera muy sucinta, ¿no?, platicar con ustedes. Cuando esta situación pase, pues tienen aquí un amigo, y pues tendríamos que hablar de la gastronomía y de los mezcales, si estamos en Oaxaca. Y en Guerrero también. Pozole y mezcal. Sí. Me encantas, me encantas. Pues muy bien, Marco. Muchas gracias. Y si gustas seguirnos acompañando, vamos a ir a un receso y después vamos a ver pues un poquito el análisis del ejercicio que te comenté que hicimos el día de ayer, a ver cómo nos fue. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que se trabó. ¿A qué hora regresamos, Ana Isabel? Hola, creo que se trabó, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Escuchamos, Ana. Listo. ¿Te escuchamos bien? Sí, nada más Sí, muy bien. salgan del chat, por favor. Sí, muy bien. Vamos a tomarnos un recesito de 5 minutos, por favor. Y no se vayan, no se desconecten. Nos vemos en 5 minutos para continuar con las actividades. Gracias.